Diga conmigo: yo abro mi mente, yo abro mi corazón, abro todo mi ser al Espíritu Santo y su palabra. Y la palabra de Jehová prospera en mí, se hace vida en mí, y yo doy mucho fruto, y ese fruto permanece para gloria de Jehová en Cristo Jesús. Vamos a ver en la palabra de Dios lo que sucedió en el Getsemaní, que es importante entenderlo, y esto va a aumentar nuestra gratitud por nuestro Señor Jesús. En Mateo capítulo 26 vamos a leer del versículo 36 en adelante, creo que al 39. ¿Estamos listos? Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: siéntense aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, que era Juan y Jacobo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Esta palabra entristecerse es sentir gran dolor. Quiero aclarar bien lo que pasó ahí. Entristecerse es sentir gran dolor, no era una tristeza enfermiza. Se empezó a entristecerse y angustiarse. Angustiarse es sentir o estar en una gran tribulación. O sea, no confundamos la gran tribulación con esto que les digo. Estaba en una gran tribulación en ese momento Jesús, y les dijo a sus discípulos, dice acá, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste. Nuevamente esa palabra triste es con mucho dolor, ¿sí? Como que estuviera siendo el alma presionada, ¿sí? Usted póngale el nombre así, como que el alma está siendo, pero estrujada. No sé si existe esa palabra. Bueno, pero eso es lo que Jesús dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y les dijo: quédense aquí y velen conmigo. O sea, esa es la orden, ¿sí? Velen conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló velando. ¿Cómo estaban? Así somos nosotros. No se rían de ellos. ¿Sí? Dice: los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: así que no han podido velar conmigo una hora. O sea que Jesús había orado una hora. Y les vuelve a decir: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y luego dice: otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló, ¿cómo? Durmiendo otra vez, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Muy bien, paremos ahí. Quiero compartir esto con ustedes para que entendamos qué era lo que estaba sucediendo ahí en el Getsemaní. Con estas palabras de Jesús orando al Padre, pidiéndole al Padre: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En la segunda vez le dijo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Yo he escuchado varias cosas al respecto y creo, miren, es lamentable que se piense, porque lo he escuchado, que Jesús lo que estaba experimentando ahí era miedo. Como que él tenía miedo de llegar a la cruz.
como que Jesús estaba rehusando y pidiéndole al Padre: Padre, si es posible que yo no sea crucificado. Y lo que quiero que nos vayamos con claro entendimiento en este día es que Jesús no tuvo miedo. Aquí no está hablando de que Jesús tuvo miedo, mis hermanos, ¿sí? Esto es bien importante nosotros poderlo entender, porque cuando Jesús estaba en el Getsemaní, Él estaba sufriendo, su alma se estaba yendo, Él prácticamente estaba muriendo ahí en el Getsemaní, ¿sí? Él estaba muriendo. Esa copa de la que Él está hablando es una copa de muerte. Él se estaba muriendo literalmente allí, estaba sudando como gotas de sangre. La presión que Él tenía era tan fuerte, mis hermanos, porque Él en el Getsemaní estaba ya a punto de pasar ya el último trayecto de ese proceso para llegar a la cruz del Calvario y poder comprar con su propia vida, con su propia sangre, toda la salvación, toda la redención que usted y yo necesitamos. Si Él hubiera muerto en el Getsemaní, no hubiera podido comprar esa salvación para nosotros. Él no hubiera podido comprar, no hubiera podido redimirnos, no nos hubiera podido redimir de la maldición de la ley, porque para eso Él tenía que colgar en el madero. Ahora, ¿por qué Jesús estaba experimentando esa muerte ahí en el Getsemaní? Pues miren, mis hermanos, ni más ni menos, porque Él estaba recibiendo toda la culpa, todo de nuestros pecados. Como acompáñeme por favor vamos a ver a Isaías capítulo 53 versículo 6. Vea lo que estaba pasando con más fuerza en el Getsemaní. No que antes, no, mis hermanos, pero Jesús estaba muriendo porque Él estaba cargando no solo con nuestros pecados, sino también con todas nuestras enfermedades, con todas nuestras dolencias. Jesús empezó a cargar el pecado de la humanidad, por lo menos de esta creación, y como una muestra de ahí de su pueblo, desde que Él fue bautizado en el Jordán. Se recuerda que Jesús fue bautizado en el Jordán y Él no tenía nada de que arrepentirse, Él no era un pecador. Pero Él fue bautizado en el Jordán y ahí le empezó a levantar, empezó a tomar el pecado de todos los que se bautizaban arrepintiéndose de sus pecados. ¿Sí? Y en Isaías 53, 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, ¿qué cosa? El pecado. ¿De cuántos? De todos nosotros. Vea lo que Jesús estaba experimentando ahí en el Getsemaní, ¿sí? Él estaba experimentando el que pusieran sobre Él el pecado de todos nosotros. Y esto mismo lo entendió el apóstol Pedro, mis hermanos. Y es por eso que en 1 Pedro capítulo 2 versículo 24, hablando de Jesús, dice: quien llevó Él mismo nuestros pecados, ¿en dónde? En su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida, ¿qué dice? Fuisteis sanados. Ahora, Dios puso el pecado de todos nosotros sobre Jesús. Él lo recibió en su cuerpo. Es por eso que su cuerpo estaba, mis hermanos, miren, languideciendo ahí en el Getsemaní. Su cuerpo era tanta la presión por el pecado de todos nosotros que él empezó prácticamente a desangrarse. Y es por eso que Él estaba muriendo. Pero Jesús, mire, Jesús conocía el plan de Dios. Él sabía que había venido a esta tierra para llegar a la cruz, para salvarnos, para abrir un camino donde no había camino, para que usted y yo podamos regresar a nuestro Padre Celestial. Cuando están agradecidos por eso. O sea, mire, la misión que Jesús con la que vino a esta tierra era una misión tan grande, tan tremenda, mis hermanos. Y no solo nuestros pecados, sino también en Mateo capítulo 8, acompáñenme, versículos 16 y 17. Y cuando llegó la noche, dése cuenta que esto fue antes del Getsemaní, ¿sí? Era cuando Él estaba en su ministerio. Y cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Ahora vea,
para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Miren, esto es poderoso. Mire todas las liberaciones que Jesús hizo, en todas las sanidades que Él hizo. Él estaba tomando todas esas enfermedades, Él estaba tomando todas esas dolencias. Ya se imagina cómo iba Jesús cuando llegó al Getsemaní en su última etapa. Es por eso que Él estaba muriéndose. No era que tenía miedo, simplemente Él estaba muriéndose y le estaba diciendo en otras palabras: Padre, si es posible que yo no beba esta copa de muerte en este lugar, porque el plan, el acuerdo que llegamos, y yo sé que tu voluntad, y me enviaste a esta tierra para que yo dé mi vida por todos los pecadores, para que yo clave en el madero, en la cruz, toda esta maldición de enfermedad y de dolencias por causa de transgredir tu palabra, tus leyes, tus mandamientos, tus estatutos. Padre, si es posible, de hecho en Marcos dice: para ti todo es posible. Si es posible, no dejes que yo me muera acá, no dejes que yo beba esta copa de muerte acá. Padre, yo te ruego que me ayudes a llegar a la cruz. Pero como Jesús era tan sujeto y sometido a la voluntad, al deseo del Padre, le dice: pero si tú cambiaste de planes, Padre, hágase tu voluntad, porque por encima del ministerio que me has asignado en esta tierra, por encima de ello está tu voluntad, está tu gobierno, está tu soberanía. Si tú quieres que el ministerio llegue hasta aquí, pues hasta aquí llega. Lo que me interesa es que tú estés complacido. Esa convicción debemos de tener todos los obreros del Señor. No estaba enamorado del ministerio. Su meta nada más era darle contentamiento al corazón del Padre. ¿Me está escuchando? Es por eso que en un momento le dijo: Padre, si quieres que hasta aquí llegue, pues hasta aquí llego. De todas maneras, si tú dices que ya no y hasta aquí, es un éxito, porque yo estoy haciendo tu voluntad y quiero tu voluntad por sobre cualquier cosa. Ese es un corazón rendido al gobierno, a la soberanía del Padre. Y mis hermanos, Jesús no tuvo miedo. Él se estaba muriendo por causa de haber tomado sobre Él, sobre su cuerpo, todos nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestras dolencias, como ya lo vimos en la palabra. Ahora bien, esto hay que entenderlo, mis hermanos, porque ¿cómo sabemos que Él estaba muriendo ahí en el Getsemaní? Acompáñenme a Hebreos, por favor. Voy a encontrar esta cita acá en Hebreos capítulo 5. Y Cristo dice: en los días de su carne, o sea, en su humanidad, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. O sea, pongámosle atención a esto. Cristo clamó, dice, en los días de su humanidad, con ruegos, súplicas y gran clamor y lágrimas. Él dice: clamó al que le podía librar de la muerte, y fue oído, o sea que fue librado de la muerte. No está hablando de la cruz, está hablando del Getsemaní, porque allí fue librado de la muerte, mis hermanos. En la cruz Él sí murió. En el Getsemaní Dios envió un ángel y lo fortaleció. Dios mismo lo fortaleció. Él recibió la fuerza que necesitaba para recorrer el último trayecto, mis hermanos, al propósito pleno de la voluntad de Dios. Y así es con nosotros, mis hermanos. Cuando nosotros nos sometemos de esta manera, cuando amamos más al Señor por encima de cualquier cosa y sentimos que ya no damos más, mis hermanos, créanme que así como Cristo Jesús fue escuchado con esos ruegos, lágrimas y clamor al que le podía librar de la muerte, así usted y yo podemos ser librados de cualquier tipo de muerte. De cualquier tipo de muerte Él nos va a librar. Pero cuando estamos clamando para hacer su voluntad, pero sometiéndonos también: Señor, pero si tú has cambiado de planes para mi vida, hágase tu voluntad y no la mía. Ya se imagina lo que sintió el Padre de ver esa actitud de Cristo Jesús. Y así se siente cuando ve una actitud de nosotros de esa manera, mis hermanos. Ahora,
¿Está claro esto? Él clamó porque se estaba muriendo y fue librado de la muerte. No de la muerte en la cruz, de la muerte en Getsemaní. Ahora bien, Jesús no tuvo miedo. Y ese es mi propósito, y por el Espíritu Santo de hoy, que tengamos esta claridad. Jesús no tuvo miedo a la cruz. Jesús no tenía miedo de morir. ¿Por qué? Porque el miedo es producto del pecado. El temor a la muerte es producto del pecado. ¿Sí? La primera vez que se menciona el miedo es en Génesis 3:10, después de que Adán y Eva pecaron. Y se recuerda que cuando oyeron la voz de Dios se escondieron. Y dice en Génesis 3:10, por favor póngame ahí Génesis 3:10. Acá cuando ya Dios llamó a Adán y dice, y él respondió, Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Aquí Adán ya era un pecador, porque estaba desnudo y me escondí. Ya no tenía la gloria de Dios. Y le cuento, Cristo Jesús nunca se quedó desnudo. Basta ver lo que pasó en el monte de la transfiguración, cuando corrieron la cortina que lo cubría y los discípulos vieron las vestiduras con que estaba Jesús. Jesús no tuvo miedo porque Jesús fue sin pecado. ¿Cuántos creen que Él fue sin pecado? Miren, mis hermanos, tenemos que tener convicción. Y cuando usted escuche que alguien dice, es que mire, se ha llegado al extremo. Escuché una vez que alguien dijo, miren, pero tranquilos, si hasta Jesús tuvo miedo y no quería morir. Esa es una herejía de herejías. Jesús era sin pecado y es sin pecado. Acompáñeme a Hebreos capítulo 4. Vamos a leer 2 citas en hebreo. Hay más ahí en Hebreos, creo que en Hebreos 7 y en Hebreos 9, pero en Hebreos 4 versículo 14 al 15. Y antes de leer le quiero decir algo. Hay un miedo del que nosotros tenemos que ser librados, principalmente los obreros y ministros del Señor Jesucristo. Y es el miedo a no ser conocidos. El miedo a que no nos tomen en cuenta. El miedo, anda arriba, allá, el miedo a pasar desapercibidos ante los ojos de los demás. El miedo, mis hermanos, a no ser admirados, aceptados. Jesús no tenía ese tipo de miedo como ministro, como sacerdote, ministrando en esta tierra. Ese miedo nos hace hacer locuras con tal de lograr ser reconocidos, lograr ser admirados, lograr ser tomados en cuenta. El miedo a la soledad. Hay muchos tipos de miedo, y la palabra nos enseña cómo ser liberados de los 7 miedos principales que la palabra nos revela. Creo que enseñamos una vez eso. Busque las enseñanzas. Sí, busque las enseñanzas, dentro de ellos el miedo a morir, a la muerte. Y sabe que Jesús vino a librarnos de ese miedo. Lo vamos a leer. Sí, hay un miedo, mire, hay un miedo a la muerte. Hay un miedo a la muerte. Pero no crea que es por obra del Espíritu Santo ese miedo, es por el pecado. Y Jesús era sin pecado. Dice en Hebreos 4, 14, 15: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión o nuestro llamado, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en cuanto fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Si algo hay que agradecerle a Jesús, gracias. Él fue tentado en todo. No tenemos idea de lo que eso significa, porque todos vamos a ser probados. Adán fue probado y falló, pero el segundo Adán, Cristo Jesús, fue tentado en todo. No crea que solo fue lo que habla de cuando el diablo lo tentó, es las 3 veces cuando salió del desierto. Mis hermanos, todo el tiempo Jesús fue acosado con tentación de todo tipo, hasta de recibir los reinos y las glorias de los reinos de este mundo terrenales que le ofreció Satanás, cuando le dijo: todos esos reinos y su gloria te daré si postrado me adoras. Pero Jesús estaba bien parado, le dijo: momento, escrito está, a tu Dios, a Él solo servirás y a Él solo adorarás.
vete, Satanás, porque no acepto esa oferta. Mientras que ¿qué le dijo Satanás a Eva y después a través de Adán? Si comes de eso vas a ser como Dios. Y se fue redondo aquel. Pero Jesús no. Jesús no pecó. ¿Cuántos creen eso? Es que eso es lo que tenemos que entender. Jesús no pecó. Él fue el cordero sin defecto, el cordero perfecto. Si no, no hubiera podido expiar nuestros pecados, mis hermanos. ¿Sí? Porque en el antiguo pacto el cordero tenía que ser sin defecto, sin enfermedad, sin nada. Así fue Jesús. Y en Hebreos capítulo 7 versículo 26 lo confirma. Hablando de Jesús dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cómo era él? Y fue él y sigue siendo santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. O sea, en Jesús no había pecado. Y aunque fue tentado, no pecó. Por lo tanto sabemos, mis hermanos, que Él no tuvo miedo, porque no había pecado en Jesús. Él era santo, sin mancha, sin defecto, el cordero perfecto, para que con una sola ofrenda vino a expiar el pecado de todos nosotros, de una sola vez para siempre. Ese es nuestro Salvador. Así es nuestro Redentor, Cristo Jesús, mis hermanos. Entonces, no tuvo miedo de ir a la cruz. Escucha lo que le voy a decir. No tuvo miedo de ir a la cruz. No tenía miedo a la muerte. Jesús lo que tenía era un deleite. Mire, es todo lo contrario. Jesús tenía deleite por ir a la cruz. En lugar de tener miedo, Él tenía gozo, tenía deleite en hacer la voluntad del Padre. ¿Está claro eso? Y esto lo confirma una profecía de Jesús en el Salmo 40. Vamos a leer Salmo 40, versículos 6 al 8. Tengamos siempre presente esto. Cuando Jesús dice de Jesús: sacrificio y ofrenda no te agrada. Paremos un momento ahí. Aclaré hoy que no está diciendo que Dios ya no quiere sacrificios y ofrendas, porque hay sacrificios espirituales que debemos de presentar, sacrificios de alabanza, de gratitud. Lo que aquí da a entender es que sacrificio y ofrenda que no sea con deleite, ofrendas o sacrificios o cualquier cosa que hagamos que no sea con amor, con gratitud y con deleite por el Padre, no es agradable al Padre. Yo puedo hacer muchas cosas y usted también, aún en la obra del Señor, pero si no es con amor, que dice en 1 Corintios 13, si no es con amor, nada sirve delante de Dios. Aunque las personas se beneficien, si usted da una ayuda al necesitado, pero si no es con amor, aunque la persona se beneficia, para el Padre es un sacrificio, no de olor grato y fragante, porque yo puedo dar por orgullo, ¿estamos? O por un interés, de una manera condicionada. Te doy para que después me des. De igual manera, cuando aquí Jesús dice sacrificio, ofrenda no te agrada, se refiere a eso. Mire, de hecho aprendamos esto. Usted puede dar sus ofrendas, sus diezmos, sus primicias, pero si no es con gozo, con gusto, con deleite, aunque usted dé una cantidad enorme, para el Padre no es agradable. Al Padre le agrada lo que hacemos, pero con gratitud, como dice en Hebreos también, por amor de su nombre. Sea poco, sea mucho lo que usted dé, lo que importa es si lo da de corazón. Porque Jesús dijo de aquellas viudas, se recuerda que había dado solo dos monedas, y dijo: ella dio más que los demás. ¿Por qué? Porque ella lo dio con gusto, lo dio con deleite, lo dio de corazón, sentía un privilegio poder dar, mientras los otros daban solo de lo que les sobraba, así solo porque hay que dar, porque si no damos a lo mejor no vamos a recibir bendición. Igual el servicio.
Yo puedo venir a servir, yo puedo venir a predicar y puedo tener unción, puedo tener dones, pero si no lo hago con gusto, si no lo hago de corazón, si no lo hago porque quiero agradar al Padre, este sacrificio no es de olor grato y fragante a Dios. Porque Jesús sí fue un sacrificio de olor grato, fragante a Dios, porque Él lo hizo con gusto, con deleite. Él se entregó a la muerte con deleite. Él puso su vida, como dice en el libro de los Hechos, que Jesús no le quitaron la vida. Él puso su vida y lo hizo con deleite, lo hizo con gozo por agradar al Padre. ¿Está claro esto? Es por eso que Jesús dice: sacrificio y ofrenda no te agrada. Ya el Padre estaba hasta aquí de las ofrendas y sacrificios que se hacían solo por hacer, solo por religiosidad, solo por costumbre. No iba el corazón en todo eso. No había gratitud en todo eso. Y es por eso que dice: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, mira lo que dijo Cristo Jesús: he aquí vengo, y en el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley, tu palabra está en medio de mi corazón. ¿Sabe qué está diciendo Jesús? Padre, aquí yo vengo, aquí estoy listo. En el rollo está escrito de mí. ¿Qué estaba escrito en el plan de Dios para Jesús? Que Él tenía que padecer, tenía que sufrir y tenía que morir por nuestros pecados. Tenía que ser humillado, escupido, siendo el Dios. Así estaba escrito en el rollo celestial, en el plan para Jesús. Pero Jesús le dice: así como está escrito en el rollo, Padre, para mí el hacer tu voluntad, que tenga cumplimiento tu voluntad de mí, Padre, para mí eso es lo que me agrada. Ese es mi deleite, esa es mi mayor realización, ese es el mayor gozo que puedo experimentar, el hacer tu voluntad. Aunque sé que en ese rollo está escrito que voy a padecer, que voy a ser crucificado, pero tu palabra no está solamente que la oí por fuera, está dentro de mi corazón. He oído tu palabra porque me has dado oídos. He guardado tu palabra, la he atesorado en mi corazón, y aquí estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Hágase en mí tu voluntad, así como en el cielo está determinado. ¿Y no es eso lo que nos enseña a pedir en el Padre Nuestro? Hágase tu voluntad, así como en el cielo. Pero ¿cómo así como en el cielo? Así como está en los libros, en los planes tuyos para mi vida, así se haga en mí, en esta tierra. Y es por eso que en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 27, cuando ya Jesús estaba en ese momentos finales, antes de ir a la cruz, Jesús expresó: ahora está turbada mi alma. O sea, está con dolor, pues. Y dice Jesús, miren, me gusta: ¿y qué diré? Dice: Padre, sálvame de esta hora. Así como: Padre, ya no, mejor ya no. No, dice: mas para esto he llegado a esta hora. Entonces, mis hermanos, Jesús sufrió, hizo la voluntad del Padre con gozo. Acompáñame a Hebreos, por favor, capítulo 12, versículo conocido por todos ustedes. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, dice, por el gozo puesto delante de él, ¿qué pasó? Sufrió la cruz. Esta expresión, por el gozo puesto delante de él, realmente lo que está diciendo es por el gozo que había dentro de él y puesto delante de él por ver la gloria que iba a venir para el Padre. Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, mis hermanos, ese deleite, ese gozo que había en Jesús por hacer la voluntad del Padre, y escucha esto, para complacer el deseo del Padre. Porque el deseo del Padre no era que ver a Jesús sufrir. El deseo del Padre era que usted y yo podamos regresar a Él.
El deseo del Padre era que aquellos que nos habíamos perdido, muertos en nuestros delitos y pecados, pudiéramos ser rescatados de la condenación eterna, poder ser restaurados a su imagen y semejanza y poder regresar al propósito original por el cual Él nos crió, nos bendijo, nos escogió para que seamos santos y sin mancha, para que estemos delante de Él, y nos predestinó para adoptarnos como sus hijos. Para complacer ese deseo del Padre es que Jesús estuvo dispuesto a recibir todo tipo de oprobio. ¿Qué no sufrió Jesús? ¿Qué no sufrió Jesús? Pero Él lo tomó como nada comparado con el gozo que el Padre iba a experimentar al abrir Él el camino para que todos nosotros pudiéramos regresar y el Padre pudiera experimentar felicidad de reunir a sus hijos en casa. Y por haber hecho eso, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Pero aquí estoy enfocando al deleite, al gozo que había en Jesús. ¿Se da cuenta que Él no tenía miedo a la cruz? Su deleite era hacer la voluntad del Padre. Su deleite era dar su vida por nosotros. Y es por eso que de todas las palabras en la Biblia, de verdad me impacta Juan 19:30, cuando ya Jesús en su último momento, vea las palabras que expresó. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, o sea, le pusieron el vinagre porque no lo bebió, Él no se tragó la amargura. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Mis hermanos, esas palabras, dos palabras, consumado es, allí fue comprado para nosotros todo. Jesús dijo: completado ha sido el plan. He acabado la obra, Padre, para la que me enviaste. He comprado la salvación y la restauración para todos los que has amado desde el principio y los sigues amando, porque tú no cambias, tú eres amor y los sigues amando y nos sigue amando a pesar de que somos pecadores. El Padre nunca nos ha dejado de amar, nunca te dejará de amar, porque Él solo sabe amar, porque Él es amor. Imagínense lo que el Padre sintió cuando Jesús le dijo: consumado es, Padre, completada la misión. Pero menospreció todo el oprobio, todo el dolor, todo el sufrimiento para llevarnos de regreso a casa. Es por eso que el apóstol Pablo entendió esto y dijo: miren, todo mi currículum de hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, y todo el currículo que tenía Pablo, dijo: todo eso lo tengo por estiércol comparado con la excelencia de hacerme uno con Cristo, participar en sus padecimientos y en su resurrección. Por eso Pablo se gozaba cuando sufría. Por eso Santiago decía: siéntanse con sumo gozo en las diferentes pruebas. Pero solo termino con esto. Mateo capítulo 5. Ahora nos habla a nosotros Jesús. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, de la voluntad de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande. ¿Dónde? No aquí, mis hermanos, en los cielos, porque así persiguieron a los profetas verdaderos que fueron antes de ustedes. Mis hermanos, cuando entendemos el gozo de Jesús, entonces vamos a entender por qué debemos de gozarnos nosotros. Y alguien dirá: ¿esto es difícil? Sí, para nosotros es difícil. Pero le quiero decir, no es en nuestras fuerzas. Solo es que usted disponga su corazón y le diga: Señor, yo sí quiero, Padre,
Yo sí quiero que todo lo que Jesús compró, todo lo que Él compró cuando dijo consumado es, Padre, yo sí lo quiero todo. Quiero toda esa salvación, quiero toda esa redención, quiero toda esa santificación. Padre, yo sí quiero ser de los de limpio corazón que te verán. Padre, yo sí quiero regresar a casa. No me quiero quedar a medio camino en alguno de los nuevos cielos, ni siquiera me quiero quedar en la nueva tierra. Padre, yo sí quiero estar en tu monte santo, en la nueva Jerusalén. Yo sí quiero, Padre, pero para mí me es difícil porque soy atraído por las cosas del mundo. Pero cuando tomo la decisión y le digo, Padre, yo sí quiero, está escrito en Filipenses 2:13, póngase de pie, lo vamos a leer. Filipenses 2:13. Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esta palabra querer, ¿sabe qué significa? Entre varias cosas significa deleite, capacidad de elegir. Dios es el que produce, Él hace la obra, Él produce el deleite, el anhelo, el deseo de la voluntad del Padre. Le produce en nosotros la capacidad de elegir por Él y nos da la fuerza, la capacidad para hacer lo que Él nos manda, para anhelar su voluntad. Eso implica tener el gozo, el deseo en el corazón, mis hermanos, de hacer la voluntad del Padre y la capacidad para hacer la voluntad del Padre. Ni siquiera es una obra nuestra, no es con voluntad humana, no es con fuerza humana, es con su Santo Espíritu. Solo hay que decirle, Padre, yo sí quiero. Solo dile, Padre, yo sí quiero. Y Él va a hacer esta obra. Él va a producir el gozo, el anhelo, el deseo en nuestro corazón y la capacidad para hacer su voluntad. Porque lo que para nosotros es imposible, para Él sí es posible. Padre bendito, te damos gracias por Jesús, por amarnos como nos amas desde el principio, porque nunca nos dejas de amar. Nunca nos dejarás de amar, Padre, porque tú eres amor y tú no cambias. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y nuestra esperanza, nuestro consuelo es tu amor, Padre, porque por amor a nosotros enviaste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas obtenga tu naturaleza divina eternamente, Padre. Padre, gracias te damos por Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque no tuviste miedo, no pecaste. Gracias, Señor Jesús, porque tuviste gozo, deleite, el poder dar tu vida para salvarnos a nosotros. Gracias por haber sufrido todo el oprobio que experimentaste, todo el rechazo, todos los padecimientos que por nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestras dolencias experimentaste, para comprar para nosotros la salvación, la redención, la sanidad que necesita nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro ser, cada área de nuestra vida. Tú has comprado todo, Jesús. Tu obra ha sido completa. En ti estamos completos, porque en ti encontramos todo lo que necesitamos, Señor Cristo Jesús. Y Señor, te ruego, sea confirmada tu palabra a cada uno de mis hermanos, los que están acá, los que están viendo y oyendo. Sea confirmada tu palabra, Señor. Sea confirmada tu palabra con sanidad. Sea confirmada tu palabra operando restauración en el ser de cada uno, en los matrimonios, en las familias, en los hijos. Sea confirmada tu palabra, te ruego, Señor, obrando sanidad y santificación en la genética espiritual y natural de cada uno de nosotros, de nuestra familia, de nuestros hijos, nuestra descendencia. Porque creemos, Jesús, que tú llevaste, tomaste y llevaste
todas nuestras enfermedades y dolencias. Creemos, Jesús, que tú pagaste el precio para salvarnos de toda rebelión, de todo pecado, de toda iniquidad, porque fuiste herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Sufriste el castigo que nosotros merecemos. Te hiciste maldición para salvarnos a nosotros de esa maldición, y ahora podamos obtener bendición, sanidad, salud. Ahora tenemos la oportunidad que nuestra alma pueda ser prosperada y prosperar en todas las cosas, porque tú ya pagaste el precio, Señor Cristo Jesús. Tu palabra sea confirmada, Señor. Enfermedades sean quitadas, tumores o cánceres se desaparezcan del cuerpo. Toda dolencia sea quitada por obra del Espíritu Santo, por obra angelical. Todos los de la casa de cada uno, la familia de cada uno, sean libres de toda rebelión, de todo espíritu de rebelión, de obstinación, de estupor, de desánimo. Sean libres de toda influencia maligna. Cada uno de nosotros y los de nuestra casa, nuestros hijos, nuestra familia, sean libres de toda influencia maligna ahora mismo, y sean llenos de la presencia de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Tu reino, Padre, se establezca en cada uno de nosotros, en los de nuestra familia, en nuestros hijos, en los niños, Padre. Se establezca desde ya tu reino y se manifieste para gloria tuya, Padre. Padre, conforme a tu palabra, por obra del Espíritu Santo, se vuelva el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Padre eterno, que tu amor se derrame en nuestro corazón, en el corazón de los de nuestra familia, en el corazón de los de nuestra casa, como está escrito, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Padre eterno,